Vamos a buscar un texto que está en Primera de Juan 5, versículo 18, por favor. Recuerden que estamos viendo nuestra serie ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Y la intención de esta serie es nosotros mismos darnos cuenta si en verdad somos hijos de Dios o solamente hemos estado de visita, simpatizando con el Evangelio o cosas por el estilo, ¿verdad? Porque podemos llevar mucho tiempo asistiendo a una congregación, pero como vimos en el primer mensaje, el asistir a una congregación no es garantía de que seas hijo de Dios, ¿no? El leer la Biblia no es garantía de que seas hijo de Dios, tampoco. El que digas gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, Dios le bendiga, y te sepas todo el caló evangélico, tampoco es garantía de que seas nacido de Dios, ¿verdad? El que hables lenguas tampoco es garantía, si es que las hablas, ¿verdad? Si es que hablas diferentes idiomas. Y hay don de interpretación y todo lo que dice la Escritura. Cualquier don manifiesto tampoco es garantía de que seas hijo de Dios. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan cómo dice Mateo 7, versículo 20 y tantos? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Echamos fuera demonios, hicimos una serie de cosas. ¿Y el Señor qué les dice? Nunca os conocí. Nunca. Esto quiere decir que nunca fueron hijos de Dios. Pero hicieron cosas asombrosas. Por ejemplo, Judas, ¿echó fuera demonios? ¿Sanó a los enfermos? ¿Evangelizó? ¿Habló de la palabra de Dios? ¿Tuvo un trato con el Espíritu Santo porque en ese momento estaba en Cristo? Sí. Vivió tanto tiempo como aparentando ser, pero no era. Nunca se convirtió a Cristo. Judas no perdió su salvación. La salvación no se pierde, lo sabemos. Pero Judas nunca tuvo la salvación, nunca fue, pero hizo todas esas cosas. Entonces, mis hermanos, para mí es preocupante que muchos que asisten a las congregaciones, no solo ustedes en este lugar, sino en todas, porque recuerden que nos escuchan en varios lugares, en varios países, para los hermanos que nos escuchan de varias congregaciones, para mí es preocupante que asistan a una congregación y nunca hayan nacido de nuevo. ¿Y saben cuál es la manifestación de un nacido de nuevo? No son los dones del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Todas estas cosas es el fruto y es lo que te manifiesta, lo que te da, lo que evidencia y donde tú te das cuenta si en verdad vas avanzando. Amén. Y de esto trata esta serie. Ya hemos visto varios mensajes. Hoy estamos con la evidencia número 7. Evidencia número 7 de la serie ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Es un filtro para darnos cuenta. En base a estas evidencias nos filtramos por ellas y si en verdad tengo esto, siento esto, manifiesto esto, quiere decir que sí soy. Aunque sea poco, vamos en crecimiento. Recuerden, como niños nos tropezamos, hacemos tonterías, pero vamos caminando, vamos creciendo, como la aurora que va en aumento. Entonces hoy vemos la evidencia número 7, que es dolor al pecar. Dolor al pecar. El que es nacido de nuevo le duele pecar, le duele en verdad. Primera de Juan 5, versículo 18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una verdad que está diciendo el apóstol Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo tiempo que nos concedes escuchar tu palabra, atender tu mensaje. También nos concedes alabarte, exaltar tu nombre, darte gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo en esta congregación, por todo lo que estás haciendo con mis hermanos, conmigo mismo, Señor. Muchas gracias, porque tu mano poderosa está sobre nosotros. Queremos seguir, Señor, apegados a ti,
a través de tu palabra, Señor, porque es el único medio, la palabra de Dios, la lectura de tu palabra y la oración de tener una relación contigo, Señor. Así que gracias por esto, te pido que abras el entendimiento de mis hermanos y que utilices mi voz para poder enseñar como es debido. En el nombre de Jesús, amén. Dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y es lo que estamos viendo, cómo sé que he nacido de nuevo, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica. ¿No practica qué? ¿Tú practicas el pecado? ¿No? Muy bien. Quiere decir que eres hijo de Dios, ¿verdad? El verdadero salvo no practica el pecado, no se deleita en el pecado, no se revuelca en el pecado, no se sumerge en el pecado, no vive pecando, no camina siempre pecando. No, el verdadero salvo no, pero sí peca. Sabemos que el verdadero salvo sí peca, pero le duele pecar. Esta es la evidencia, ¿verdad? ¿Nunca les he hablado de los puerquitos? Ya hasta lo digo en diminutivo, puerquito, ¿verdad? ¿Los puercos? Pues total. Nosotros somos como puercos en un chiquero. El chiquero es el mundo. El chiquero es el mundo. Nosotros somos los puercos junto con todos los demás. Por fuera somos puercos, pero por dentro nosotros ya por tener el Espíritu Santo somos ovejas. De apariencia, como cualquiera, tenemos apariencia de cerdo, pero por dentro somos ovejas. Entiéndalo en el sentido espiritual, mis hermanos. No vayan a decir, ¿a poco parezco puerco? No. Yo no quiero ser ofensivo de ninguna manera. Por supuesto que no, pero en el sentido espiritual, por fuera, esta carne, decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este puerco de muerte? Sí, y luego termina diciendo, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él sabía quién nos libra de este cuerpo. Pero ¿cuándo nos librará? Cuando estemos muertos. Y este cuerpo, este puerco, se deshará aquí y la oveja será glorificada allá. Aunque este cuerpo después será resucitado y transformado, glorificado para que podamos estar con el Señor, ¿verdad? Pero mientras seguimos siendo puercos en este inmenso chiquero lleno de lodo, fango, suciedad. Nosotros estamos expuestos a pecar, mis hermanos, porque somos puercos. Pero como por dentro ya somos ovejas, no nos deleitamos comiendo lo que comen los demás cerdos, ni revolcándonos donde se revuelcan los demás cerdos. Nosotros no. Sí, de repente vamos a comer lo mismo y de repente nos vamos a ensuciar en el mismo lodo, pero vamos a decir, híjole, ya no me gusta esto. No me gusta. ¿Por qué? Porque por dentro soy oveja. A ver, a una oveja dale de comer lo que le dan de comer a los puercos, de esos desperdicios, tortillas y todo eso, a ver si se la come. Una oveja no, una oveja sale a pastar, ¿verdad? Pastos verdes, frescos, deliciosos para las ovejitas. Pero si le das a una oveja de comer lo mismo que le dan de comer a los puercos, no se lo va a comer. Y si se lo come, tal vez lo vomite o le haga daño o no le guste. Amén. ¿Se entendió lo de los puercos? Así estamos, mis hermanos. Así estamos en este inmenso chiquero. Pero cuando nos revolcamos, no nos revolcamos, cuando nos ensuciamos, nos manchamos, nos duele y nos arrepentimos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos contrista, nos hace sentirnos mal. Por un tiempo podremos hacerlo. Es más, podremos hacerlo con alevosía, con premeditación, alevosía y ventaja. Hay algunos que dicen que los cristianos ya no maquinamos el pecar. Sí maquinamos el pecar, porque está en nuestra naturaleza, mis hermanos, entiéndanlo. No, es que nosotros ya no estamos pensando qué vamos a hacer y hacer maldad. Sí pensamos todavía y sí maquinamos. Y luego dice que esta concupiscencia nos lleva y da a luz el pecado, por estar pensando en eso, ¿verdad? Cuando andamos de ociosos, no leemos, no oramos, es más fácil que caigamos en pecado. Cuando no estamos en la batalla, ¿no es una pelea constante la vida cristiana? Es una pelea, es una lucha constante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el diablo, ya lo sabemos, que
que opera en los aires y que nada más nos está lanzando sus dardos. Y órale, peca, tropieza, blasfema, vitupera el nombre de Dios, haz que hablen mal de Dios, ponte en contra de Dios. El diablo se está encargando de eso, aunque también tenemos por dentro nuestro hombre interior que también nos conduce a eso, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar en una pelea constante, en oración, en lectura, en asistencia a la congregación, en asistencia a la reunión de oración. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra pelea, mis hermanos. Y si no hacemos esto, vamos a sucumbir ante los embates del diablo y nos va a ganar. ¿Porque a poco eres más fuerte que el diablo? No eres más fuerte que el diablo. Tú no, Dios sí. Entonces vamos a Dios. Amén. Entonces nosotros sí maquinamos el pecado, ¿sí? Y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Vamos a ver la ociosidad. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, 11, desde el versículo 1 hasta el 27. Vamos a leer casi todo el capítulo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver a David cuando andaba de ocioso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque no salió a pelear la batalla. Mi hermano, no te quedes sin pelear la batalla, porque te agarra la mano el chango. Bueno, esa es la expresión. Dice así, ¿ya están todos? Segunda de Samuel, ¿tienen Biblia ahí atrás todos? Si alguno necesita Biblia, no estoy utilizando la mía, la puede ocupar. Esta es una Biblia ungida. Esta es de a 100, esta no es de a 50. ¿No? ¿Seguros? Bueno, conste. Dice así, segunda de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A pelear. Que David envió a Joab era el general de David, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David, ¿qué? Se quedó, no fue a la guerra, no peleó, se quedó en Jerusalén, en su palacio, con todas sus comodidades. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba? ¿A qué horas eran? Estaba echado y era la tarde. Estaba en la tarde, mis hermanos, lean. Estaba de ocioso. Al caer la tarde, se levantó. O sea, ¿a qué hora se levantó? En la tarde. Todo el día estuvo echado, ahí disfrutando de sus manjares. Se levantó David de su lecho y ¿qué hacía? ¿Se puso a trabajar? Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Saben quién era Eliam? Uno de sus 30 valientes. ¿Y saben quién era Urías Heteo? Otro de sus 30 valientes. Vayan viendo, ellos estaban peleando, pero vayan viendo la calidad y magnitud de pecado de David por no salir a la batalla y por andar de ocioso. Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, del general, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Desde ahí empezamos a ver la maquinación de David. Ya había cometido el pecado y dice, ¿cómo lo soluciono? Pues mando a traer a su esposo, que duerma con su esposa y pues ya el chamaco pues es de él.
Estaba maquinando. Estaba maquinando. Desciende a tu casa, Urías. Ve, lávate tus pies, cenas. Duerme con tu mujer, disfruta. Te doy chance, soy el rey. Ya no estés peleando allá en la batalla. Ven con tu mujer. Y saliendo Urías Heteo de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todavía le envió. Échale un vinito ahí a Urías, para que se ponga contento, que se ponga a gusto, que coma, que disfrute. ¿Verdad? Todavía le envió, para que estuviera a gustito. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No estás todo cansadito? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Un soldado honorable, fiel, consciente de lo que estaba sucediendo. Dice, no, allá se están muriendo, allá se están matando, está la pelea. Yo voy a quedarme aquí haciendo nada como tú. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? No le dijo así. Ese era el rey, ¿no? No toquéis al ungido. No, yo no. Por vida tuya, por tu alma, que yo no voy a hacer tal cosa. No. Aquí me quedo con los criados, aquí me acuesto. ¿Verdad? Y dijo David, sí. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Verdad? En el versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, ni borracho se dio. ¿Verdad? Venida la mañana, escribió David a Joab una carta en la cual envió por mano de Urías. Otro pecado más, añadiéndole al carrito, echándole al costal, adulterio, luego la maquinación, quería inculpar, mentira, engaño. Venida la mañana, escribió David a Joab, al general, una carta la cual envió por mano de Urías. Le dijo, Urías, toma, llévale esta carta al general, ya vete a la guerra, llévale esta carta. ¿Ah? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Asesinato. Ay, David, lo bueno que eres conforme al corazón de Dios, imagínate yo también. Vean qué clase de pecados y qué clase de hombre. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Joab, una vez que murió Urías, mandó un mensajero para que le dijera todo lo que había acontecido a David. Pero Joab estaba preocupado porque había perdido muchos hombres, ¿verdad? En el versículo 25, vamos hasta allá. David dijo al mensajero que envió Joab, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. O sea, no hay problema. Es un error, cualquiera lo comete. Haber perdido y haber fracasado una batalla, pues no es la guerra. No pasa nada. En el 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, de Jehová. David, mis hermanos, hizo un gran y grave pecado. Varios, en uno solo, en una sola acción, y en un solo rato. Varios graves pecados en contra de Dios y de su palabra, ¿verdad? Siendo el rey, ¿qué clase de testimonio?
Mis hermanos, David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Sí. David, un hombre íntegro, conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Sí. Así lo dice la Escritura. Y pecó, y maquinó, y ofendió a Dios con toda premeditación, alevosía y ventaja. Y fue muy grave su pecado. Así que sí, mis hermanos, un cristiano sí puede pecar deliberadamente. Sí puede maquinar el pecado y sí puede caer en el pecado porque da a luz el pecado después de haberlo maquinado. Y eso es grave. Puedes maquinar un pecado y te es pecado, pero no tan grave si lo llevas a cabo. ¿Has maquinado pecados? Hasta se oyen los grillos, se oye más el ventilador. ¿Has maquinado pecados? Sí, es verdad, yo lo sé y tú lo sabes. Y Dios lo sabe, por supuesto, a Él no lo vas a engañar. ¿Has maquinado pecados? Sí, yo también. Pero digo, Señor, guárdame. No me dejes. ¿Por qué dice la Escritura así? Padre, líbranos del mal. Guárdanos, Señor. No me permitas caer en tentación. Por eso es el Padre nuestro así. Por eso, mis hermanos, no crean que los cristianos no estamos expuestos a eso, sí. Todavía, este puerco todavía está expuesto a ese lodo. ¿Ah? Entonces un cristiano puede pecar deliberadamente, puede caer y hacer todas esta clase de cosas, mis hermanos, ¿y saben qué? No saldremos librados. Yo por eso les encarezco, mis hermanos, guardémonos de hacer pecado. Aunque hay algunos que no saben diferenciar entre pecado y pecado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos creen que, por ejemplo, vestirse de pantalón es pecado. La mujer, el hombre no. Y le dicen a la mujer, a ver mujer, si tú usas pantalón, es pecado. ¿Dónde dice en la Escritura que eso es pecado? ¿Cómo vamos a saber nosotros si es pecado o no es pecado? De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a una justa ética y moral cristiana, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ver cuando ya nos estamos pasando de listos y cuando ya estamos cayendo verdaderamente en un pecado. Otros dicen que comer carne es pecado. ¿Comer carne de puerco es pecado? Pero algunos creen que sí. Entonces nosotros debemos tener una firmeza y un buen discernimiento entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Amén. Tú debes de estar en plena certidumbre, mi hermano, en qué sí estás fallando y en qué no. Porque a veces dejarás de hacer cosas creyendo que son pecado, cuando no es pecado, pero por tu mala doctrina, por tu mala información, por tu creencia, estás absteniéndote de cosas que Dios hizo con toda libertad para que disfrutemos de ellas, con su justa medida, por supuesto. Todo con medida, nada con exceso, dice el comercial. Todo con medida, nada con exceso. Y es verdad, y es bíblico. Dios nos dio cosas para que las disfrutemos. Bebe tu vino, come tu pan y disfruta de la mujer de tu juventud. Así dice, mi hermano. Toma tu vino, come tu pan, de lo que has trabajado, disfrútalo, porque esto es el todo del hombre. O sea, de aquí de la tierra, esto es lo que nos toca. Nada más, que estés a gusto, que disfrutes, que estés bien. Pero, y este pero es importante, cuidado con excederte, cuidado con ofender, cuidado con abusar de la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un estándar de lo que sí es pecado y de lo que no es pecado. Pero a veces andamos que no voy a ver televisión hoy porque es pecado. Hoy no voy a ir al cine porque es pecado. Y una serie de cosas, mis hermanos, que nos limitan, que nos coartan nuestra libertad en Cristo y que nos hacen vivir y pensar y creer que ofendemos y que hacemos una serie de cosas. El cristianismo no es para que vivan una vida sujeta a esclavitud, porque Cristo nos libró, pero no vamos a vivir ni en la ley sometidos a ciertos preceptos que nos prohíben. Prohibido, no veas, no toques, no gustes. Todo prohibido, pero tampoco nos vamos a ir al extremo del libertinaje. Vamos a vivir en la libertad en Cristo. Siempre dice la Escritura, todo lo que hagáis de obra y de palabra, hacedlo como para el Señor
dando gracias en todo. No sé si quedó claro, pero debemos de discernir bien, mis hermanos, qué es pecado y qué no es pecado. Y eso que sí es pecado, debemos de abstenernos y guardarnos y procurar nuestra santidad, acudiendo al Señor. Hubo consecuencias de lo que hizo David ahí en el libro, en el capítulo 12, ahí mismo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, vemos lo que le sucedió a David. Dice así: Jehová envió a Natán. Natán era el profeta en el tiempo de David. Profeta era aquel que hablaba en el nombre del Señor y recibía el mensaje de Dios y lo exponía, ¿verdad? Jehová envió a Natán, el profeta, a David, y viniendo a él le dijo, le contó una historia. Había dos hombres, David, fíjate, te voy a contar esto, David. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como que. Fíjense a la corderita de este pobre. La compró chiquita, pues compro mi corderita, pero pues no me la como porque es como una hija para mí. Le doy de comer, la cuido, la sustento, hasta duerme con nosotros. No, esta es como mi hija. Fíjense, en el versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus cientos de ovejas y vacas, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Tenía lleno allá el corral y los ganados y las vacas y las ovejas y lo que sea, estaba lleno. Y no quiso tomar de una de esas para guisarle al caminante, sino que tomó la corderita de aquel pobre para guisarle al caminante. ¿Les parece injusto? A David también le pareció injusto. Y dice, entonces se encendió el furor de David, estoy en el versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, y aquí viene el castigo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y si ustedes recuerdan y siguen leyendo, uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Uno de sus hijos le quiso quitar el reino a David. Otro, ese mismo, fue asesinado por su general. Jamás se apartó el castigo, la espada de la casa de David. Ese fue su castigo. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y este era Absalón, el mismo que quiso tomar el reino y que lo tomó por un tiempo y que lo traicionó y que hizo una serie de cosas. Este mismo agarró a todas las mujeres de su papá y se llegó a ellas a plena luz del sol, delante de todos. Se cumplió la profecía, ¿no? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová hasta ahí.
Hasta ese momento se dio cuenta de su pecado. Antes no. Estaba tranquilo, mis hermanos. En verdad nosotros a veces podemos hacer algo y como que nos pasa que pues no es nada malo. Hasta que te das cuenta. ¿Por medio de qué? De la profecía. Viene la profecía, viene la palabra de Dios a ti, dices, pequé contra ti, Señor. Y qué bueno que venga la palabra y te des cuenta que pecaste, para que haya arrepentimiento, así como David lo tuvo, se arrepintió y declaró, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hubo perdón para David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, hacemos blasfemar el nombre de nuestro Dios a todos los que están afuera, los que son enemigos de Dios. ¿Saben que todos los que no están con Cristo están contra Él? Así de simple, y lo dice la Escritura, el que no es conmigo, contra mí es. Dice la Escritura, el que no es hijo de Dios es hijo de Él. O sea, no hay puntos intermedios, o eres de la luz o eres de las tinieblas, no hay puntos intermedios. Y todos los demás que no están en Cristo son enemigos de Dios. Y dice la Escritura que nosotros éramos en otro tiempo enemigos y aborrecedores de Dios. Y lo éramos, mis hermanos, porque nunca nos preocupábamos por Él, por amarle, por darle gracias, por reconocerlo, por venir a sus pies, por su palabra, por la oración. Nunca nos preocupábamos por eso. Entonces eso nos hacía y nos constituía enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Él. Y cuando nosotros ahora ya en Cristo, como hijos de Dios, hacemos algo que blasfema o que hace que los demás blasfemen el nombre de nuestro Dios, es un pecado grave y lleva sus consecuencias. Y así le dijo el profeta, mas por cuanto con este asunto es todo esto que hiciste, la gente se dio cuenta, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, por lo que hiciste, David. Así que hay que cuidarnos, mis hermanos, no solo por nosotros, nuestro testimonio, porque a veces estamos muy preocupados porque ¿qué dirán de mí? ¿Sí o no? Si hago esto, ¿qué dirán de mí? No, ¿qué dirán de Dios? Porque te haces llamar cristiano. Si no te duele, si no hay arrepentimiento y si no hay nada de esto, pues aún peor, porque sigues en lo mismo. Es que soy cristiano y si voy allá, ¿qué dirán de mí? No te preocupes, ¿qué dirán de ti? La gente dirá de ti muchas cosas, aunque no sean ciertas, o otras que sí sean ciertas. Y las que sean ciertas, pues las van a hacer más grandes. Preocúpate qué dirán de Dios por lo que tú estás haciendo. ¿Qué dirán de mi Señor? Ahí sí, ¿qué dirán de aquel que entregó su sangre por mí? ¿Qué dirán de aquel que murió en la cruz por mí? Blasfemarán el nombre, ay sí, tu Cristo, ay sí, tu Dios, ay sí, ese. ¿Qué dirán de aquel que entregó su sangre por mí? Eso nos debe de preocupar y doler más. ¿Qué dirán de mí? Que de mí digan misa. Cuido el nombre y el testimonio de mi Señor, que es digno, santo y justo. No hay personas que ya no quieren asistir a la iglesia porque ven a otros cristianos haciendo cosas que no son de cristianos. Y dicen, ¿tú vas ahí? ¿Tú eres cristiano? No, pues por eso no quiero ser cristiano, mira cómo eres. Están blasfemando, están negando a nuestro Señor por culpa de unos. Por eso, yo cuido mi testimonio, no tanto porque sea mi testimonio, sino que es el testimonio de mi Dios. Debo de cuidarlo y de procurar no estar haciendo cosas donde me digan, que de por sí están al pendiente, no sé si se dan cuenta, pero están al pendiente la gente, el vecino, el familiar, el primo, el tío, el abuelo, ahí está. No, que muy cristiano. No, a otro con ese cuento. Yo no. Ya vituperamos, blasfemamos el nombre de nuestro Dios y su santo evangelio y su obra gloriosa en la cruz, mis hermanos. Primera de Juan 1, versículo 8. Una cosa tenemos que reconocer. Somos pecadores, mis hermanos. Y aunque algunos tengan la creencia de que cuando venimos a Cristo se nos quita lo pecador, no es así. Seguimos siendo pecadores. ¿Seguimos siendo puercos?
pero santificados, lavados ya, apartados por el Señor. Y por eso el apóstol Juan, en su primer carta, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, nos dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta carta está dirigida a fieles, a los que creen en Cristo, a cristianos. Si decimos, cristianos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, no te engañes. Y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Tampoco vamos a andar presumiendo, ay, sí soy pecador, sí soy. No, reconocerme pecador y venir a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Tampoco llegaremos al cinismo. No, pues yo soy lo que soy, pecador y ya, sí me moriré. No, es para que estemos preocupados. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. La palabra nos dice y nos acusa y nos inculpa. Y si nosotros negamos la palabra de Dios, estamos negando a Dios y lo que dice Él. Le hacemos a Él mentirosos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que digamos, sí, Señor, conforme lo que dice tu palabra, soy un verdadero pecador. Porque aquí lo dice. Pero esto no es para que yo esté tirado en el piso y ya, sino para que me levante y venga a los pies de Él. Por ese poder para pelear contra el pecado, para pelear la buena batalla de la fe. Fíjense, pelear la buena batalla de la fe. ¿De la qué? ¿De la qué? ¿Qué necesitas para pelear la buena batalla de la fe? Fe. ¿Y la fe es por? ¿Y el oír por? ¿Qué necesitas para pelear la buena batalla de la fe? Mi hermano, agarra tus armas, toda la armadura de Dios, toda, agárrala. Velad y orad. ¿A la verdad? ¿El espíritu está dispuesto, sí o no? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Tu espíritu está dispuesto? ¿Quieres ser como Él? ¿Sí? A la verdad, sí. Mi espíritu está dispuesto a todas las cosas piadosas y buenas, pero la carne es débil. Tenemos un gran enemigo, mis hermanos, un gran enemigo, y no es el diablo. Es este que está acá adentro, que pelea contra el espíritu y el espíritu contra él. Y yo pues debo de inclinarme hacia el espíritu, por supuesto. Pero cuando peco, me duele. ¿No te duele a ti? Yo digo, Señor, qué miserable soy, Señor. Ten misericordia de este vil pecador. Pero me consuelo en que soy su hijo y en que Él hará. Hay esperanza en Él. La clave, mi hermano, con esta evidencia es que te duela. Si no te duele pecar, no os hagáis. Si vives como si nada, si vas, haces y deshaces y no pasa nada, no hay nada en ti que te dice, cuidado, hey, ya me estás faltando al respeto. Ya te estás pasando, te estás saliendo del huacal, vente para acá. Si no hay nada de eso, clamemos al Señor. En verdad, nos urge clamar a Él, porque ¿sabes qué? Hoy puede ser tu último día en este planeta. Hoy. O dime que no. Fírmamelo. Y no, yo mañana estoy aquí, se lo firmo, hermano predicador. Hágame una notita ahí, me comprometo a estar vivo mañana. Firmo sello, ya está con mi sangre. ¿Verdad que no? Dios nos puede llamar a cuentas en cualquier momento. En este mismo instante. Han sabido de casos de aquellos futbolistas que les daban un paro fulminante, un infarto, y ahí quedó. Futbolista. Fuerte, vigoroso, y Dios hoy vas a cuentas. Por eso, mis hermanos, necesitamos hoy estar a cuentas con el Señor, estar de acuerdo con Él. Sí, Señor, soy pecador, pero me duele pecar, por eso vengo a ti humillado a tus pies, Señor, para perdón de mis pecados. Si digo que no soy pecador, pues me engaño a mí mismo. Si digo que no tengo pecado, pues te hago mentiroso, Señor. Sí, soy pecador y no me engaño. Vengo a tus pies, a tus pies. David se arrepintió y lloró amargamente, y lo vemos en el Salmo 51.
Cuando nosotros pecamos, es un buen ejemplo esta escritura, el Salmo 51, para reflejarnos en ella, en lo que dijo David, y venir al Señor en arrepentimiento, en fe y en esperanza de que Él es misericordioso y nos perdona. Porque a veces, mis hermanos, sucede que hacemos algo, ay, ¿con qué cara voy a ir a la iglesia? ¿Con qué cara voy a ver a mi hermano? Ya, ¿con qué cara? Ni siquiera quiero pasar con los de la calle porque ya saben. Ahí está, Jay, tú no que muy cristiano, míralo. No, ya no soy, definitivamente no soy, me regreso al mundo. Eso es muy peligroso. David nos enseña que hay arrepentimiento. Y por más vergonzoso que haya sido el pecado, voy a mi Señor. Y procuro afirmarme en Él para no volver a vituperar su nombre. Entonces es una evidencia que eres. Si hay arrepentimiento, es una evidencia que eres. Con todo lo que hayas hecho, siempre hay misericordia y perdón del Señor, siempre. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que Él nos ama igual que a Cristo. ¿Y sabes qué? Dios es inmutable. Quiere decir inmutable que Él no cambia. Así como te amó desde el principio, así te amará hasta el final. Seas como seas. Pero más vale que no le juegues al vivo. Alíñate con el Señor. No le busques ruido al chicharrón, ni 3 pies al gato. Está bien bíblico. Mis hermanos, en verdad, cuidado con hacer todas esas cosas, porque ya ven lo que le pasó a David. Hay castigo de parte de Dios. El Padre al que ama disciplina y azota. Digan azota. Fuerte. ¿A quién? Al que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque tiene que corregirlo. Y termina esa escritura diciendo, para que participemos de su santidad. Hermoso. Pues dame, Señor, no quisiera, pero pues ni modo, Señor. Quiero participar de tu santidad. ¿Ah? Da fruto apacible al que ha sido ejercitado en esto. Salmo 51, vean el arrepentimiento de David. A mí me conmueve. A veces se me hace un nudo aquí, pero bueno, me aguanto. Dice David, Salmo 51, del 1 al 17, vamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí lo tengo, Señor. Lo veo y quiero deshacerme de él. Siempre está ahí delante de mí y me duele. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Tu palabra tiene razón, Señor, y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Este es un zacate, una fibra hecha por hierbas. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Qué había hecho David? Un homicidio. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría. No quieres holocausto. ¿Qué dice en el 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú,
oh Dios. ¿Cuál es la actitud del pecador cristiano? Del Hijo de Dios que peca. Esta. Y venir humillados, al corazón contrito, entristecido fuertemente, que desfallece por el pecado. Y vengo humillado. Estoy triste, Señor, en mi ser, y vengo humillado delante de ti. No me despreciarás, porque al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, los que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos conforme al corazón de Dios. Igual que David, igual que David. Los que somos hijos de Dios, nos duele pecar, pero necesitamos la instrucción, la profecía de nuestro Dios para saber bien cómo vamos. Dice en Romanos 14, que cada uno esté plenamente convencido en su mente. Tú debes de estar plenamente convencido en tu mente y en tu ser, por supuesto, de que hasta dónde sí es pecado y hasta dónde no es pecado, para que vivas una vida bien. Cada uno esté plenamente convencido, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que cree que solamente legumbres, y otro dice no, carnita de puerco y lo que sea, otro dice sangre, otro dice no. Tú debes de estar plenamente convencido entre lo que sí y lo que no es pecado. Amén. Y cuando pecas, que sabes perfectamente que pecaste y no te arrepientes, peligro. Pero si sí te arrepientes, buena señal. Muy buena señal. Si te duele fallar, si te duele pecar, excelente señal. En primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, fíjense el amor. Bueno, de aquí han hecho una doctrina que se llama el paternalismo espiritual, que es una herejía, ¿verdad? Dicen algunos pseudoapóstoles por ahí, yo soy el padre espiritual de todos estos. No, yo no soy su padre espiritual. Su padre espiritual es nuestro Dios. Puedo ser su guía espiritual, pero padre no. Pero tanto amor sentía Juan que se expresa así, hijitos míos, primera de Juan 2, versículo 1. Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Esto se infiere que podemos pecar. Por eso nos escribe eso, para que no pequemos. ¿Ah? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si tú pecas, tenemos abogado. Solamente no abuses de la gracia de Dios. Fíltrate por todo este tipo de evidencias que hemos visto, mi hermano. Fíltrate por ellas. ¿Va? La necesidad de Dios, el celo de Dios, el amor al prójimo, el amor al hermano, el amor a Dios, el amor a la obra de Dios. Fíltrate por todas estas evidencias. Si manifiestas siquiera un poco de esto, vamos bien, ¿verdad? Si no manifiestas nada, vamos mal. Hay que clamar, en verdad. Terminamos con el texto que iniciamos. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La diferencia entre práctica y pecar, o hacer esporádicamente, es clara, ¿no? El que practica es que hace constante, continuamente. Es como el boxeador que entrena, el jugador de fútbol que igual se va al entrenamiento, el músico que ensaya y está duro y duro y duro hasta las 3 de la mañana, ¿verdad, Bruno? Duro y duro y duro. Ese practica constantemente. Pero el Hijo de Dios no practica constantemente, no entrena, no se prepara para pecar, no. Se prepara para no pecar. Pero el que no es nacido de Dios, el que no es hijo de Dios, ese sí practica. Amanece pensando, maquinando, maldiciendo, mal hablando, deseando cosas no sanas, no dignas, anticristianas, antibíblicas, anti-Dios. No se acuerda de Dios, le vale un soberano cacahuate, no le interesa. Él lo que quiere es su propio
beneficio y satisfacer su yo, nada más, por y sobre y encima de lo que sea. Ese es el que practica. Y cada vez, en base a la práctica, está bien ejercitado y peca mejor. ¿Sí o no? Yo recuerdo como testimonio, voy a hablar de mi papá. Mi papá, cuando lo conocí tendría unos 4, 5 años, 6 años, que me acuerdo de él. Era grosero y decía unas palabras soeces, corrompidas, como todos las llegamos a decir, excepto Abner. Creo que es el único que conozco que nunca ha dicho una grosería en su vida. No sé si la haya dicho, ¿verdad? ¿Alguno aquí más no ha dicho una grosería? Ah, Francia, ¿tú tampoco has dicho una sola grosería, Francia? ¿O sí? ¿Tampoco Juan? Tampoco Juan y tampoco Hugo. ¿Verdad, Hugo? Y él era así, como toda la gente. Y decía unas palabrotas. Pero con el paso del tiempo, mis hermanos, fue adquiriendo más fuerza, más estilo, no sé. A los últimos años, decía unas, mi hermano, que yo jamás en la vida las había escuchado, por el énfasis y por el tamaño de palabrota. Le daba un énfasis, pero de esos así, con todo y jiribilla y revuelo y unas palabrísimas. A mí me quedaba retumbando así. Cuando él hablaba, pues yo como inconverso, pues lo escuchaba normal como todos mis amigos y todos los... Pero una vez que Cristo me llamó, lo volví a escuchar y no sé si sea por eso, pero sí se aventaba unas de aquellas que me quedaba así el oído así. Y me mareaba, decía, ah, caray. En serio, en verdad. No sé si te ha pasado, te acercas a un grupo, están hablando y de cada 3 palabras dicen 4 groserías, ¿o cómo es? De cada 5 palabras dicen 6 groserías. Y dices, no puede ser, ¿cómo hablan estas personas? Y es ofensivo, es ofensivo. ¿Cuántas groserías dices tú al día? Se quedan pensando, a ver, ayer dije 3, creo. Estás haciendo cuentas. No, la Escritura dice ninguna palabra corrompida, prohibido, ahí sí prohibido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, ni una. Porque de toda palabra ociosa darán cuentas en el día del juicio. Por favor. Pero nosotros no practicamos, mis hermanos. A lo que iba con el testimonio de mi papá, es que él empezó de a poquito y terminó siendo todo un campeón. Primer lugar, en verdad, primer lugar, no he visto. He conocido una persona así, en verdad, que hable de esa manera tan prosaica, vulgar, corrompida. No la he conocido. No dudo que los haya, por supuesto. Pero no lo he conocido. Conocí a él. Y fue un proceso, un ejercitarse, un practicar, un desinhibirse, una serie de cosas. El que practica el pecado cada día lo hará mejor y más grave. Pero el que practica la justicia cada día será más justo. El que practica la santidad cada día será más santo. El que practica la obediencia cada día se parecerá más a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro camino, mis hermanos. Pecas, sí, lo sé. Y si tú dices que no pecas, no os hagáis. Estás mintiendo, ya pecaste. Todos pecamos, pero vamos con arrepentimiento a los pies de Cristo. Porque termina esta porción diciendo así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado, nuestro Señor, aquel que fue engendrado por Dios, engendrado, no creado, dice el credo de los apóstoles, ¿verdad? Engendrado, no creado. Aquel que fue engendrado nos guarda. Fíjense cómo dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Nuevamente para que entiendan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Porque Cristo nos guarda, mis hermanos. Por eso no practicamos el pecado, porque si Cristo no nos guardará, ahí estaríamos. Así que sea la gloria para Él, sea la gratitud para Él y vamos a Él. Aparte de que nos guarda, es nuestro abogado, intercede con el Padre. Un gran abogado, un gran intercesor. Y luego termina diciendo, y el maligno no le toca. Estamos protegidos, ¿sí? Pero sí caemos. Cuidado. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?
¿Todo claro? ¿Pecas? ¿Pecas? Pues sí. ¿Te duele pecar? Gloria a Dios. Me gozo en eso. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Tu palabra es muy clara, es vasta, es amplia. Nos hablas, te diriges a nosotros, Señor, nos muestras cosas que son necesarias, Señor, aunque a veces sean un poco incómodas o dolorosas. Es así, pero es tu palabra bendita y santa, justa y buena como tú, Señor. Así que gracias por esto que nos hablas, porque nos haces ver, Señor, que a veces, pues, debido a nuestra carne, nos equivocamos mucho y pecamos y te ofendemos. Pero también nos haces ver que hay refugio y consuelo y misericordia en ti. Así que guárdanos, Señor, fortalécenos a través de tu Escritura, de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque nos concedes alabarte. Muchas gracias porque nos concedes estar reunidos como familia. Esto es hermoso. Gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén.